Buenos días, mi nombre es Javier Contreras, como comentaba el presidente de AICAE, soy responsable de ahorro e inversión. Bienvenidos a esta primera mesa sobre los retos y oportunidades que nos plantea MiFID, en la que tenemos el enorme placer de contar con los máximos representantes de la industria, como se ha dicho antes, como ha comentado el presidente. Aunque a priori no era mi intención, viendo que los ponentes de esta mesa se especializarán más en sus ámbitos más concretos, ¿no?, de actuación y abusando de vuestra confianza, sí que me gustaría empezar a mí con una intervención más general, siempre desde la perspectiva, lógicamente, de los consumidores, en relación a lo que nos depara esta directiva, ¿no?, que esperemos, como decía el presidente, si finalmente se transponga esta vez sí que sí en enero de 2018. Para ello, aunque hemos dicho que no nos gusta remontarnos al pasado y que queremos mirar hacia adelante, desde luego, sí que me gustaría, de alguna manera, ver qué causas originaron, ¿no?, esta necesidad de cambio de legislación aplicable en el ámbito de la protección al inversor, ¿no?, para aprender de los errores, más que nada. ¿De dónde venimos? Como ha demostrado sobradamente el grave fraude de las preferentes, otras malas prácticas bancarias, la normativa que dibujaba la relación entre clientes y entidades financieras ha resultado, por supuesto, insuficiente. Esta directiva MiFID de 2004 y su transposición a España en 2007 revelan el fracaso de una normativa que no ha conseguido, desde luego, frenar estos abusos, sino que incluso, y ahora lo aclararé, los ha propiciado, ¿no? Desde el principio de los años 90, de hecho, ya existía una serie de principios como son el cuidado, la diligencia, la transparencia con la clientela, que ya venían configurados en la normativa como principios fundamentales. De hecho, ya había un Real Decreto 629/1993 que introducía estos criterios en relación a la transparencia con los consumidores, que iban poco a poco incorporándose a la financiarización de la sociedad. Esta norma desarrolló un código de conducta presidido por los criterios de imparcialidad, de buena fe, de adecuación de la información al cliente, para conocer su experiencia inversora, sus conocimientos, y que éste pudiera tener o tomar la mejor decisión para sus intereses, ¿no?, teniendo además en cuenta todos los riesgos que conllevaba el producto. Es decir, esto ya existía hace 25 años. Precisamente dicho Real Decreto es el que fue derogado por la ley que posteriormente fue transpuesta en cuanto a lo que fue la normativa MiFID, ¿no? ¿Qué trajo MiFID? Sí. Hola, perfecto. Me decían que tenía el mando para pasar la presentación. Ya confiaba en que lo iban a hacer por mí, pero no. Bueno, ¿qué trajo MiFID? El mito de la información al consumidor. Bueno, MiFID continuó con el desarrollo informativo, con el desarrollo normativo de protección al cliente, introduciendo la distinción, como todos saben, de entre profesionales y minoristas. Reiteró el deber de diligencia y transparencia del prestador de servicios y exigió, regulando exhaustivamente los deberes de información frente al consumidor final. Pero en la práctica, como se ha dicho, ni el arraigo informativo de este conjunto normativo ni la indefinición de los términos en que se expresa consiguieron resultar suficientes para evitar que muchos bancos pues eludieran sus responsabilidades con los clientes, ¿no? Decía ahí el mito de la información al consumidor, ya se ha dicho, ¿no?, pero es un aspecto complementario a lo que se ha dicho. Era la teórica exigencia de dar una información adecuada a los consumidores, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de los productos de ahorro e inversión. Esta diligencia y transparencia exige un deber de información reduplicado. Es lo que ahora estamos defendiendo desde AICAE como la doble transparencia, ¿no?, que cuando se trata de consumidores, como ha reconocido alguna sentencia, pues debe exigirse, ¿no? Pero la información que se ofrecía por parte de las entidades era en muchas ocasiones sesgada, incompleta e incluso falsa, ¿no? Decía ahí las trampas legales, entre comillas, de algunas entidades financieras. Para exculparse de la falta de información a sus clientes, algunas entidades también proporcionaban un folleto informativo, que sin embargo, desde luego no significaba cumplir con el deber de información. La entidad, y eso es público y notorio, debe cerciorarse de que se informa personalmente y de manera efectiva al consumidor y entiende todas las características y riesgos que el producto contrata. Luego vino la reforma de la ley de 2012, que lejos de solucionar este problema, ya se ha comentado, le dio legalidad, obligando a que en el documento contractual, aparte de la firma del cliente,
hubiera una expresión manuscrita en la que el mismo manifestara que ha sido advertido de que el producto no era idóneo para él. Una nueva exoneración de responsabilidad, creemos, que no acredita, desde luego, que el consumidor ha sido debidamente informado. Los famosos test de conveniencia e idoneidad. Hacía yo pues un paralelismo. Creo que ni fueron convenientes ni fueron idóneos, ¿no? Eso creo que es también público y notorio. Tanto la ley MiFID como la ley del mercado de valores exigían que para poder recomendar a un cliente un determinado producto de ahorro e inversión tenía que conocer la aptitud del mismo para contratarlo, ¿no? Y para ello les tenían que hacer estos famosos tests que se han demostrado, por supuesto, ineficaces, porque las entidades o los hacían ellos mismos o los completaban o ni siquiera los hacían, ¿no? ¿Quién tuvo que demostrar el fracaso de MiFID I? Desgraciadamente, como ha dicho el presidente de ADICAE, tuvieron que ser los tribunales una vez más, ¿no? La mayoría de las entidades que abusaron en este sentido de sus clientes, con diferentes estrategias, ¿no?, de engaño, no quisieron reconocer su error y plantear medidas de resarcimiento colectivo, sino todo lo contrario. Condenaron, en este caso, a los consumidores, a muchos consumidores, a judicializar sus problemas agarrándose de una manera incomprensible a la legitimidad de sus acciones, ¿no? Afortunadamente, los tribunales pues sí que demostraron, entre otras cosas, como decía, el fracaso de esta normativa MiFID. Bastaría una recopilación, por ejemplo, de todas estas sentencias dictadas sobre colocación de productos de ahorro e inversión para constituir un buen punto de partida sobre el que sentar las bases para una reforma de la legislación. Pero ahora entraré en la que son las propuestas de ADICAE también, ¿no? El presidente ha comentado que estamos ante un complejo contexto actual, ¿no? Por ejemplo, debido a los bajos tipos de interés, debido al elevado aún, desde luego, desempleo, donde sigue resultando muy difícil ahorrar. Según las últimas encuestas del INE, el 13% de los hogares llega a fin de mes con mucha dificultad y casi el 40% no puede afrontar gastos imprevistos. Con estos datos resulta muy difícil entender muy fácil entender la reducida capacidad de ahorro de muchas familias. Y además, para los que pueden hacerlo, pues las entidades, lo ha comentado con estos productos que no son nuevos, los CFDs, pero que sí que se están comercializando ante pequeños ahorradores, desgraciadamente, ofrecen una gran diversidad de productos complejos. Cuando el retrato del pequeño ahorrador o del inversor español, si quieren, es desde luego de un perfil conservador y aversivo al riesgo, ¿no? Estos hechos constituyen una razón suficiente para mejorar la protección de los ahorradores en España. Y ahí viene MiFID, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? MiFID II. En teoría, para eso llega esta normativa. Está inspirada en las premisas de seguridad, de eficacia, de transparencia de los mercados en aras de una mayor protección de la clientela. Respecto a las otras piezas del puzzle, PRIIPs, MiFIR, creo que los compañeros de esta mesa, de la siguiente, comentarán más a fondo estas cuestiones, por lo que a mí me gustaría simplemente introducir algunos de los cambios que plantea esta nueva directiva. Extiende el control sobre otros productos y actividades, como los depósitos estructurados o algunos paquetes de PRIIPs. Incluso introduce algunas normas específicas sobre los productos de inversión basados en seguros. Ahí supongo que los compañeros de UNESPA se referirán más a este asunto. Se prohíben, y esto es muy importante, las llamadas retrocesiones. Como todos saben, es el cobro de los incentivos de las entidades por vender sus propios productos. ¿Qué se pretende con esto? Fomentar, lógicamente, un asesoramiento independiente. Se refuerza la protección del inversor, precisamente con ese asesoramiento independiente, con esa obligación de que las entidades no puedan vender solo sus productos, digamos los de la casa, ni aceptar incentivos, pues se pretende esa protección del inversor. Se crea una nueva categoría de mercado, los OTFs, para instrumentos como bonos, derivados, productos estructurados. Mejora el gobierno corporativo. Se fortalecen las obligaciones que debe reunir un director ejecutivo o no ejecutivo, tanto a nivel de conocimientos como de habilidades para una gestión prudente de la empresa, de la compañía, y se permite una mayor intervención a los supervisores, con capacidad para prohibir productos, para prohibir actividades y para plantear sanciones. Consideraciones de ADICAE sobre MiFID II.
Bueno, en primer lugar, lógicamente, ADICAE está por la reforma de la legislación, de eso no hay duda, y ha quedado patente en base al fracaso de MiFID I, pero también creemos que no es solo cuestión de normas y de legislación, sino de un cambio en la disciplina de mercado, ¿no? Dicho esto, a nivel general, creemos que la directiva MiFID sigue manteniendo los principios de que la información ha de ser imparcial, clara, no engañosa, pero no se atisba, creemos, un método determinante para lograr que se cumpla, ¿no? Teóricamente se seguirá obteniendo información de los ahorradores sobre los conocimientos y experiencias que tienen, pero sigue habiendo cierta indefinición. Por ejemplo, hablan de que la información ha de permitir, en lo posible, comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión que se ofrece. Ojalá no nos equivoquemos, pero estas indefiniciones o términos ambiguos, como otros que se utilizan, número apropiado, probablemente, puede que permitan a las entidades seguir eludiendo sus obligaciones con los clientes. Aquí ponía el conflicto de intereses, como he dicho antes, un tímido avance. No todos van a ser sombras, lógicamente. Creemos que es positivo y hay que reconocer que MiFID pretende resolver este conflicto de intereses que se genera entre el consumidor y quien le quiere vender el producto financiero. La directiva quiere que los clientes conozcan en todo momento los incentivos a percibir por los comerciales. Además, entrando en gobernanza de producto, que supongo que desde la AEB también abordarán, la elaboración y comercialización, y esto es una novedad muy importante, la elaboración y comercialización de un nuevo producto obligará a la entidad a la realización de un procedimiento interno que lo apruebe, para ver si el producto en cuestión se adecúa a sus necesidades, a las necesidades de los clientes, y tendrá que establecer para qué tipo de cliente se dirige y cuáles son los mecanismos de distribución en el mercado. Desde luego creemos que no soluciona el problema si se deja solo en manos de las entidades, pero es un avance. ¿El asesoramiento será verdaderamente independiente? Pues lo que es en la práctica una realidad es que ahora mismo no lo es, no lo decimos nosotros, lo dice la CNMV. Recordemos que la CNMV hace algunos días, semanas, publicó un informe en el que, mediante un ejercicio de Mystery Shopper, el famoso Mystery Shopper, reveló que los bancos venden solo sus propios productos y que ofrecen asesoramiento camuflado. De hecho, a día de hoy se puede decir que las entidades prestan asesoramiento sin la debida cualificación de los técnicos, o al menos en todos los casos, dan acceso a fondos de terceros, ofrecen servicios de cartera básicos en la web e incluso hacen un seguimiento anual de las posiciones de los clientes. Por tanto, camino en este sentido yo creo que por recorrer hay y mucho, pero poco tiempo también para recorrerlo. Retrocesiones. He hablado antes de las retrocesiones. Bueno, esta es otra de las novedades más importantes de la normativa, MiFID, pero también hay un riesgo de que quede excesivamente suavizada, dadas las excepciones que se están planteando. De hecho, el Ministerio de Economía, como saben, pues le ha planteado al sector también que pueda introducir nuevos supuestos excepcionales. Por lo tanto, existe ese riesgo, ¿no?, de que quede excesivamente suavizado un tema tan fundamental como ese, que otros países, por ejemplo Reino Unido, ha prohibido directamente y nosotros apoyaríamos esa posición, ¿no? Mucha documentación, como ocurría en MiFID I, no significa informar rigurosamente, al menos esa es mi posición, ¿no? MiFID II pretende dar, pues otra vez, una ingente cantidad de información a los consumidores, tochos de documentos sobre balances, sobre estados financieros que seguramente los consumidores no van a entender. Incluso los propios comerciales se ha demostrado que no lo entendieron en su día con las preferentes y otras malas prácticas, y tampoco se ve claramente en esta reforma cuál es la responsabilidad que debe asumir en este caso la entidad por la no aplicación de forma estricta del articulado de la misma, ¿no? Regular las reclamaciones, lo ha comentado el presidente, quizá no sea objeto tanto de esta mesa, ¿no?, pero es algo que MiFID II también quiere mejorar, ¿no?, pero no se aprecian indicios de cómo lo va a hacer, ¿no? No se garantiza la independencia de los servicios de reclamaciones de las entidades, ni se articulan medidas verdaderas garantes de resolución extrajudicial de conflictos. Sigue siendo, a mi juicio, un despropósito que las entidades sean de las que dependan las reclamaciones de los consumidores,
y ya en última instancia de los organismos reguladores que, como todos sabemos, tienen poca capacidad en ese sentido para hacer cumplir la ley. A veces también falta voluntad, pero sobre todo poca capacidad. Algo novedoso en ese sentido sí que es la responsabilidad civil que tendrían las entidades financieras en cuestiones de reclamación de daños. Pero, desde luego, como decía el presidente también de ICAE, la vía judicial tiene que ser la última solución, la última instancia, y se tiene que incentivar más también la reclamación colectiva. Sanciones a priori más efectivas. Bueno, digo a priori porque es verdad que en España, por ejemplo, no tenemos buenas experiencias al respecto de la adecuación de las sanciones, de las multas, respecto de los abusos de algunas entidades. Es decir, no siempre se consigue desincentivar con estas sanciones su repetición en el futuro. Es verdad que parece que MiFID, en este sentido, apuesta por sanciones administrativas apropiadas en caso de incumplimiento y que serán públicas, y su nivel debe ser, como es lógico por otro lado, que debe exceder los beneficios derivados del incumplimiento, pero entrarán aquí en juego otras cuestiones como es las pérdidas causadas a terceras personas o el comportamiento cooperativo de la persona responsable. Desde luego, solo esperamos, y lo vuelvo a decir públicamente, que las sanciones que se impongan por los organismos reguladores sean de verdad ejemplarizantes y disuasorias, ¿no? De manera que a las entidades no les salga a cuenta pues, llevar a cabo esas malas praxis. Teórica mayor cualificación, y voy terminando, de los profesionales del sector bancario. Dentro de la nueva normativa, también un punto clave es la formación de los profesionales del sector. Supongo que luego el compañero Zunzunegui hablará de ese tema en profundidad. Y evidentemente esto, creo yo, debería haber sido una obligación siempre, ¿no? Que los asesores y comercializadores tengan un amplio dominio de los mercados financieros, de la protección del inversor, desde luego faltaría más. Es una obligación, es una exigencia mínima. No es una garantía, eso sí, para mi gusto, 100% fiable de que se protegerá al inversor, pero, como digo, es una exigencia mínima. Hace, de hecho, algunas semanas hubo un evento sobre esta materia, donde el director de estudios financieros, de la Fundación de Estudios Financieros, apuntaba que cuanto más exigentes seamos en la formación y en la certificación, menos probabilidad habrá de que se dé un asesoramiento perverso. Desde luego estoy de acuerdo, pero también, como decía, creo que únicamente con esto no habríamos evitado fraudes como los ocurridos durante los últimos años, ¿no? Ahí entra en juego pues, la figura de los sistemas de incentivos a la venta, el forzar por parte de las estructuras directivas a los comerciales a vender determinados productos, en fin, creo que esto se podrá ver luego. Algunas iniciativas, y con esto sí que voy terminando, algunas iniciativas controvertidas que nos preocupan. El código de semáforos de la CNMV. Para ICAE, por ejemplo, porque está de moda, el semáforo de colores que, como saben, distingue por riesgo los productos de ahorro e inversión, desde luego no va a conseguir por sí solo proteger a los consumidores y tampoco habría, yo creo, evitado, como digo, abusos como los que he comentado. Esperemos, eso sí, que no sea una nueva justificación para la banca para colocar nuevos productos. Se ha visto con el tema de los CFDs, aunque viene de atrás, 2012-2013. Y también vemos algunas incoherencias, como yo creo que todos conocen, ¿no? Pues los bonos estructurados parece que son menos peligrosos que las acciones, por ejemplo, y bueno, otras cuestiones que seguramente no vengan al caso hoy. Y también nos preocupan algunas opiniones del sector financiero en cuanto a este ámbito y esta reforma de la normativa MiFID, ¿no? Parece que va a haber un aumento de costes para los consumidores, lo dicen todos, en sus propias declaraciones, ¿no? Los principales representantes de las entidades financieras, supongo que aquí algunos representados tendremos ocasión en el debate de verlo. Hay una coincidencia generalizada en que habrá un aumento de costes para los consumidores porque está habiéndolo, en teoría, para las entidades. Nosotros desde aquí les pedimos que ese esfuerzo que creemos que ya debía haber existido de adaptación a la nueva normativa pues no repercuta en unos mayores costes para los consumidores, ¿no? Pero lamentablemente sí que, si nos atenemos a lo que está ocurriendo en algunos países como Reino Unido, Holanda, donde ya ha habido esa transposición de la directiva, sí que está habiendo un encarecimiento generalizado para el cliente del asesoramiento financiero, ¿no? Y por último, aunque el presidente de ICAE
ha denostado un poco la figura de la EVA, ¿no? De alguna manera. Yo que he tenido la suerte de conocer al presidente de la EVA, como decía, estuve en el Banking Stakeholder Group de la Autoridad Bancaria Europea durante unos años, pues sí que le considero una persona profesional y, por tanto, no digo que no lo haya dicho el presidente, sí que me gustaría hacer mención, por último, a una reunión que hubo con profesionales del sector bancario, de los consumidores, con el presidente de la EVA en relación a la nueva regulación bancaria, ¿no? que nos llega. Ya entonces, Andrea Enria, como muchos conocerán, pues coincidía con nosotros al creer necesario mejorar la protección de los ahorradores con productos menos complejos, con consumidores mejor informados. De hecho, decía que se tenían que regular los incentivos a la venta de productos de ahorro e inversión, es una de las claves que también promueve MiFID II, que debía haber un sistema justo y efectivo de sanciones ante malas prácticas, que, como decía antes, fuera disuasorio para estas malas prácticas de las entidades, y que penalice esa alta litigiosidad que existe hoy en día de las entidades con los consumidores. Y para terminar, como añadido, ya en cuanto a lo que pretende ADICAE, aparte de estar muy de acuerdo en el diagnóstico y en las necesidades con el presidente de la EVA, creemos necesarias medidas que garanticen de verdad la protección del consumidor, como puedan ser directamente la prohibición de determinados productos complejos, tóxicos, como hemos dicho nosotros en alguna ocasión, tóxicos porque se han dirigido a determinados clientes a los que desde luego no se debería haber dirigido. Y además, esto como añadido, se debe impulsar la educación financiera, una educación financiera crítica, una educación financiera de calidad e imparcial sobre todo, pero sin que esto desde luego sirva para las entidades como excusa para realizar un asesoramiento menos independiente, menos eficaz o trasladar la responsabilidad, como ha sucedido algunas veces, sobre la contratación al cliente, ¿no? Por supuesto. Sin más, esto es un poco lo que quería comentar yo a nivel más general, desde la perspectiva de los consumidores, por añadir también a lo que ha comentado el presidente. Y bueno, si os parece, voy presentando también a los ponentes. Creo que no me he excedido en mis 15 minutos. A continuación, como digo, intervendrán por el orden que se ha planteado en el programa los compañeros, a los que agradecemos su presencia y su participación. Les pedimos también que acoten, por favor, ya se les ha avisado su intervención a 10-15 minutos, ya que nuestra idea después es que haya interacción, que nosotros incluso, pues el presidente o yo, les podamos plantear algunas cuestiones que yo ya me iré apuntando y que dejemos margen para la interacción con el público, al menos unos 30 minutos.